de acuerdo a la lectura que tuvimos en Tesalonicenses, vamos a hablar acerca de la aclamación. Leímos lo que dijo el apóstol San Pablo hablándonos de la venida del Señor. Y él dijo: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis, porque es menester que el pueblo del Señor sepa estos misterios que están en la palabra de Dios. En una ocasión el Señor estaba hablando en parábolas a una multitud grande, y luego los discípulos le llaman aparte al Señor y le dicen: oye, Señor, pero ¿por qué tú le hablas a la gente en parábolas? Entonces el Señor les dice a ellos: porque a ellos no es permitido conocer los misterios del reino de los cielos, mas a vosotros es concedido. Esto nos enseña algo muy grande para nosotros. Nos enseña que hay un pueblo a quienes no es permitido conocer los misterios del reino de los cielos, al mundo. Pero a los hijos de Dios les es concedido. No que los hijos de Dios estudiarán tanto o irán a universidades para poder estudiar y aprender los misterios del reino de los cielos, sino que a ellos les es concedido por gracia y les es revelado por el Espíritu de Dios los misterios del reino de los cielos. Y nosotros sabemos que hay muchos misterios, los cuales estaban ocultos y que no podíamos comprender. Pero tenemos las palabras del Señor Jesucristo, que dijo: al mundo por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Pero a vosotros es concedido conocer todos esos misterios. Y fíjense, en una ocasión el Señor le estaba hablando en parábolas al mundo. Y cuando le habló personalmente a ellos, que ellos le preguntaron: dinos, ¿cuál es el misterio del trigo y la cizaña? Dinos ese misterio, porque eso suena a algo misterioso, eso que tú has acabado de hablar en parábolas. Él le dijo: bueno, el misterio del trigo y la cizaña es que hay hijos de Dios y hijos del diablo. Y el misterio es cómo comenzaron. Desde allá mismo el Señor le está hablando en parábolas sobre ese misterio de cómo aparecieron los hijos de Dios y cómo aparecieron los hijos del diablo. Y a los discípulos es que Él les explica personalmente ese misterio. Como también hoy en día, ¿quiénes saben ese misterio de cómo aparecieron los hijos de Dios y los hijos del diablo? Solamente los hijos de Dios conocen ese misterio, porque a ellos les ha sido dado a conocer ese misterio. El mundo todavía dice: todos los hombres, todos los seres humanos son hijos de Dios. Bueno, ¿y por qué el Señor dijo que a unos fariseos y saduceos le dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois? De eso no lo pueden entender la gente. Pero los hijos de Dios, a los cuales le ha sido revelado ese misterio, ahora sí lo podemos entender. Antes no conocíamos qué era el Evangelio en sí, y para qué era el Evangelio, y para qué murió Cristo en la cruz del Calvario. Y algunas veces pensábamos y decíamos: venga el Señor para que se convierta y se haga un hijo de Dios. Pero ahora sabemos que nadie puede hacerse un hijo de Dios, sino que lo que puede suceder es que una persona sea un hijo de Dios y se enderece delante de Dios y camine como un hijo de Dios. Pero si es hijo de Dios hoy, era hijo de Dios siempre. Y si es un hijo del diablo, nunca podrá ser un hijo de Dios. Eso nosotros lo sabemos hoy en día, y por eso es que podemos hablar como hablamos hoy en día. Por eso podemos hablar como hablaba el Señor Jesucristo y como hablaban los apóstoles. Porque el Señor Jesucristo sabía que había hijos de Dios y hijos del diablo, y Él cuando predicaba decía en algunas ocasiones: ¿se quieren ir? Váyanse. Pero también Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo hablo así, pero yo sé que mis ovejas no se van a ir, ellas oyen mi voz, y eso es lo único que le interesa. Y a los fariseos le dijo: y por eso vosotros no podéis oír mi palabra, porque no sois de mis ovejas. ¿Ve usted que cuando uno conoce realmente estos misterios del reino de los cielos, entonces uno tiene libertad para hablar la palabra del Señor y no está con ese miedo de que si hablo esto que es la palabra del Señor se pueden ir?
No, solamente se va el que se tiene que ir, el que no es oveja. Pero el que es oveja lo que desea es oír y oír más de la palabra del Señor. Y este gran misterio del rapto, este es un misterio grande. Pero sabemos que todos los misterios, por más grandes que sean, cuando Dios los revela a sus hijos, los revela en tal forma tan sencilla que hasta un niño del Señor los entiende. Mire, algunas veces nos sorprendemos de que algunos de nuestros niños, en conversaciones que tienen con otros niños y algunas veces con nosotros mismos, hablan cosas de la palabra del Señor que uno se pone la mano en la cabeza. ¿Dónde lo aprendieron? ¿Cómo lo aprendieron? Ellos lo escucharon predicado y por eso ellos saben esas cosas. Muchas veces dicen, bueno, algunos dicen, yo voy a dejar mis hijos en mi casa porque ellos van y no van a aprender nada. Quizás ellos aprenden más que usted. Porque ellos pueden entender si Dios le da para entender. O sea, que esto no es una cosa de que uno sea grande o pequeño, esto es una cosa de Dios. Y Él dijo, de los tales el reino de los cielos y no le impidáis venir a mí. Así es que si no le vamos a impedir que vengan al Señor, no le podemos impedir que vengan a oír la palabra del Señor, porque Él es la palabra. Y nos debemos preocupar entonces por que ellos también escuchen y estén como personas responsables, ahí atendiendo lo que deben de atender y yendo a los cultos todas las veces que tienen que ir. Ahora, cuando se portan como no deben, pues ya es un asunto suyo. ¿Qué va a hacer usted con ellos? Bueno, este gran misterio del rapto es un misterio que solamente a los escogidos, a los que se van a ir en el rapto, es a ellos, a los únicos, les es revelado ese misterio, a nadie más. Porque ¿de qué le sirve al mundo, a las denominaciones, conocer el misterio del rapto si no se van a ir en él? No le vale de nada. Pero los hijos de Dios que se van a ir en el rapto, ellos necesitan conocer ese misterio para poder estar preparados para irse con el Señor en el rapto. Porque ¿cómo usted va a estar preparado si no conoce el misterio que hay escondido en ese rapto? El profeta dijo que la novia estaría esperando la revelación del rapto. Y él comienza a hablar y a decir, revelación es fe, y fe es revelación, y usted no puede tener la revelación sin que sea fe. Y después dice, y la novia estará esperando por la fe para el rapto. Y la fe viene por el oír, y por el oír, no de cualquier cosa, por el oír de la palabra de Dios. Por lo tanto, la novia necesita conocer este misterio del rapto para entonces poder estar lista para irse en el rapto. De otra manera, ella no se podrá ir con el Señor en el rapto. Y el profeta dice que a la novia le va a ser revelado ese misterio. Bueno, este misterio es más sencillo que lo que la gente se imagina. Porque todos los misterios de Dios, cuando Él los da a conocer, uno se queda con las manos en la cabeza puestas. Y es para esto. Pero ¿y por qué tan sencillo? Bueno, porque Dios, siendo un Dios tan grande, hace las cosas tan sencillas, y Él es tan sencillo y humilde, para que así los hijos de Dios, que no son grandotes, ni orgullosos, ni sabelotodos, sino que ellos reconocen que no saben nada y que necesitan aprender del Señor, entonces ellos pueden comprender a Dios. Por eso Dios lo hace así, porque los hijos de Dios son sencillos y humildes, y ellos no tienen sabiduría terrenal para interpretar la palabra de Dios. Ellos más bien necesitan la revelación del Señor para poder captar y entender la palabra del Señor. Ahora, fíjese, Dios ha hecho a sus hijos, sus escogidos, de esta manera, para que ellos solamente dependan del Señor. No podemos depender de nadie más sino del Señor, y de que Él haga lo que va a hacer en la forma que Él ha prometido hacerlo. O sea que no nos podemos recostar
de cosas terrenales acá, ni de sabiduría terrenal que tengamos, porque eso no vale nada delante del Señor. Él nos ha hecho así y nos ha tipificado con ovejas. ¿Sabe usted que la oveja es un animal tan manso que cuando alguien le viene a dar, ella lo que hace así y se deja que le den? Y además tiene la vista muy corta, no puede mirar muy lejos. Los que lo saben todo quieren mirar tan lejos que se pierden allá mirando a lo lejos y no saben ni lo que ven. Pero la oveja del Señor, bueno, yo dependo del Señor porque yo de estas cosas no sé mucho. Y cuando el Señor le dice, pues esto es esto, gloria al Señor, este es esto otro, gloria al Señor. Y usted sabe cómo el Señor es que le habla a su novia, a sus hijos. El Señor siempre le habla a través de un ser humano, porque Él siempre, para hablarle a sus hijos que están manifestados en forma de hombres y mujeres, usa a alguno de entre los hermanos para hablarle. Y nosotros sabemos que en este tiempo Dios prometió que nos iba a hablar a través de un profeta, y Él nos ha estado hablando. Ahora, ¿qué es la aclamación? Porque la venida del Señor, conforme a como el apóstol San Pablo dice que el mismo Señor descenderá del cielo, dice que descenderá con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Son tres cosas que el Señor hace cuando está descendiendo. Tres cosas. Y encontramos en Apocalipsis, cuando leímos que el Señor estaba descendiendo, dice que venía con un librito abierto y levantó su mano al cielo. Dice que juró por el que vive para siempre que el tiempo no sería más. Ya el tiempo de las edades habían terminado cuando el Señor aparece en las nubes. Y aparece envuelto en una nube. Ahora, el Señor está descendiendo como lo vemos en Apocalipsis, y desciende con un librito abierto. Y en Tesalonicenses el apóstol nos dice que desciende, y cuando está descendiendo hace tres cosas: aclamación, voz de aclamación, trompeta de Dios, o voz de arcángel y trompeta de Dios. Ahora vamos a examinar por un momentito este gran misterio que hay en la venida del Señor, porque a través de todos los siglos hemos tenido ahí escrito en la Biblia que esto sería de esa manera, pero eso no lo han entendido la gente. O sea, el misterio que está ahí escondido es lo que ellos no han podido entender. En sí, la Biblia viene a ser para la humanidad un libro de parábolas que nadie lo puede entender, porque está escrito y dictado por el Señor, y Dios usó a sus hombres y profetas para escribir esas cosas, pero fue Dios el autor, el que le dio y le dijo a ellos lo que tenían que escribir. Y la mente de Dios es más alta que la mente nuestra, y sus pensamientos más elevados. Y muchas veces cuando el Señor dice un día, la gente seguida se pone a pensar 24 horas. Pero si busca más adelante, el salmista dijo, no es así, porque un día delante del Señor son como 1000 años. ¿Ve usted que muchas veces la gente lee tal cosa en la Biblia? Esto es esto. Busque primero, lo que tiene que buscar no es la interpretación de eso, sino buscar el hombre que Dios tiene sobre la tierra, al cual Él prometió usar para revelar todos esos misterios. Y cuando lo consigue, bueno, ¿qué dice el hombre de Dios en este tiempo? ¿Qué dice que es esto? Y cuando Él dice, esto es esto, gloria al Señor, aunque usted no lo entienda, aunque usted con su razonamiento no pueda cuadrar, sépase que eso es lo que Dios dice. La mente de Dios no es para razonarla, ni su palabra, es para aceptarla. Y solamente los hijos de Dios son los que la aceptan aún sin entenderla, porque saben que es la palabra del Señor. Pero hemos llegado a un tiempo en que la Biblia dijo, los entendidos entenderán. Y todo lo que nosotros hemos creído, ha llegado el tiempo de entenderlo todo.
Primero lo creemos. Y entonces el Señor dijo, bueno, Pedro, lo que no entiendes ahora lo entenderás después. Él lo había creído todo. Pero luego viene el tiempo de entender lo que uno ha creído. El error de la humanidad es que quiere entenderlo todo para después creer. Y eso así no funciona. Primero tiene que creer y después es que viene a entender todo lo que uno ha creído. Ahora vamos a examinar por un momentito lo que es la voz de aclamación. ¿Qué es la voz de aclamación? Y tenemos dos preguntas aquí que en esas dos preguntas vamos a basar todo lo que va a ser hablado. ¿Qué es la aclamación y para qué es la aclamación? Que yo creo que son dos preguntas que tienen mucha importancia para nosotros. ¿Qué es la aclamación? Esta aclamación vendría a la medianoche, como dice la parábola de las 10 vírgenes. A medianoche se oyó un clamor. He aquí el esposo viene, salid a recibirle. La aclamación es el clamor de medianoche de la parábola de las 10 vírgenes. Y es el tiempo en que dice la palabra salid a recibirle. He aquí el esposo. Está aquí. Es la venida del Señor. Salid a recibirle. Bueno, y si dice salid a recibirle, no es salir de su casa a recibirle. Es salir de algún sitio. Pero ¿qué sitio es de donde usted tiene que salir a recibir al esposo, al Señor? Es de las denominaciones. Es de Babilonia. Es el tiempo en que la Biblia dice en Apocalipsis 17, salid de medio de ella, pueblo mío, de Babilonia. La aclamación es el mensaje de la hora. La aclamación ocurre en el tiempo del fin. Y estamos nosotros en el tiempo del fin. Y esa aclamación, ese mensaje de Dios, en este tiempo, es un mensaje para preparar al pueblo de Dios. Porque Dios no hace las cosas sin un propósito específico. Tiene que haber un propósito de parte de Dios para Dios hacer alguna cosa. Muchas veces la gente ve que Dios hace tal cosa, pero no saben cuál es el propósito por lo cual Dios ha hecho eso. Entonces de nada le sirve saber que Dios hizo tal cosa. Porque luego de saberlo, es importante conocer cuál es el propósito de Dios haber hecho lo que hizo. Ahora recordemos que Dios mismo es el que hace esas tres cosas cuando está descendiendo. El mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, voz de arcángel y con trompeta de Dios. No es otro, no es un hombre. Es el Señor. Y la aclamación es el mensaje de la hora. Y Dios es el que lo ha hablado a través de su profeta. Ahora, esto ha ocurrido, como sabemos bien, cuando el Señor ha descendido en Apocalipsis del 1 al 4, o del 1 al 7. Y miremos por un momento cómo fue que Él descendió. Dice, y clamó con grande voz, como cuando un león ruge. Y cuando hubo clamado 7 truenos, hablaron sus voces. Si nosotros recordamos lo que ocurrió en el capítulo 5 de Apocalipsis, dice que había un libro sellado con 7 sellos y estaba en la mano del que estaba sentado en el trono. Y no había nadie digno de abrirle ese libro ni de aún mirarlo. Pero cuando esto aconteció, Juan estaba allí presente y comenzó a llorar. ¿Por qué lloraba Juan? Dice el profeta, porque Juan conocía que si no se encontraba uno digno de abrir ese libro, todo estaba perdido. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario y todo ese sacrificio, todo se había perdido. Y los que murieron en la fe de Cristo, eso se iba a desaparecer. O sea, poco a poco iba a ir desapareciendo todo hasta que no quedase nada sobre la tierra ni sobre el universo. Porque ese libro es el libro de la redención. Y en ese libro es que están escritos los nombres de todos los que habrían de ser redimidos. Y ese libro tenía que ser abierto en cierto tiempo específico.
No podía ser abierto en otro tiempo, sino en el tiempo señalado por Dios. En el tiempo en que ya todos los redimidos estuviesen manifiestos sobre la tierra. En el tiempo en que el último entrase. Este era un libro tan importante, y es un libro tan importante, que Juan lloró tanto al saber que no se encontraba nadie. Y seguía llorando amargamente. Juan conocía el significado de la apertura de ese libro. Fíjese, cualquier persona hoy en día, bueno, un libro que nadie lo puede abrir, pues hay que dejarlo quieto. ¿Por qué lamentarse y por qué llorar? Pero Juan conocía el significado de la apertura de ese libro y conocía el significado de que ese libro no pudiese ser abierto. Entonces, cuando uno sabe el significado de las cosas, entonces es que uno sabe cómo actuar. Y aquí Juan lloraba muchísimo, amargamente. Pero uno de los ancianos al ratito le dice: mira, Juan, no llore más. Fíjate, primero no había sido hallado ninguno digno. Entonces, ¿dónde estaba Cristo? El Señor estaba en el trono del Padre haciendo intercesión por todos los que estaban escritos en ese libro. Y cuando terminó de hacer intercesión y comienza a caminar desde las eternidades hacia el trono donde está el Dios Todopoderoso con ese libro en su mano, entonces uno de los ancianos, cuando ve que Cristo está entrando y Juan está llorando, le dice: mira, Juan, no llores más. Que no llores más. con lo que está pasando, que ese libro no hay quien lo pueda abrir. Ese es motivo para estar llorando todo el tiempo de la vida que uno vaya a vivir. ¿Cómo que no llores más? No llores más, porque he aquí el león de la tribu de Judá, míralo. Cuando Juan alza la cabeza y mira, he ahí el león de la tribu de Judá, el cual ha prevalecido para tomar el libro y abrir su sello. Entonces cuando Juan lo mira, dice: y vi un cordero. Ahora, ¿entiende usted eso? El anciano le dice: he ahí el león. Y cuando Juan mira, dice que vio un cordero. La gente no puede entender estas cosas. Ahora, los dos, cuando miraron, lo que vieron fue una sola cosa. No era un animalito caminando en 4 pies, o un león con una melena grande. Lo que ellos estaban viendo era Cristo, al Señor que venía. Y como el Señor es el león de la tribu de Judá y el Señor es el cordero de Dios, el anciano dijo: he ahí el león. Porque el anciano sabía el significado de el león de la tribu de Judá. Y Juan, cuando lo ve, el cordero de Dios, Cristo, con el cual yo estuve caminando sobre la tierra. Mire, Juan conocía al Señor como cordero, pero el anciano lo conocía en esos momentos como león. Y este es un misterio que es fácil de entender, porque el Señor estuvo en el trono del Padre haciendo intercesión como cordero por el pecado de los hijos de Dios, y salió de allá y venía ensangrentado. Y cuando aparece, es el mismo Cristo, no es otro. Juan le llama el cordero, el anciano le llama el león. El anciano sabía que el Señor había salido y ahora aparecía como león. Ahora el Señor comenzaba otro nuevo ministerio, porque ya el ministerio como cordero había concluido, porque ya había hecho intercesión por todos los que estaban escritos en el libro. Y ahora venía a tomar el libro como león para abrir los sellos. Esa es la aclamación, la apertura de los sellos. Entonces, él lo toma y abre los sellos, y luego en Apocalipsis 10 lo vemos descendiendo. Y cuando desciende, clama como un cordero, no, como león. Porque Apocalipsis 10, ya el Señor no está como cordero, sino como león. Y viene ahora con el librito abierto. Ese es el libro de la redención, ese es el título de propiedad de Dios. Y ahí están escritos todos los hijos de Dios. Sus nombres están ahí. Todos los redimidos del Señor están ahí.
entonces viene con el librito abierto. ¿A qué viene? Ya Él redimió a sus escogidos, todos los que estaban ahí escritos. Ahora viene a reclamarlo. Comenzó entonces un nuevo ministerio del Señor. Aparece con un clamor y con grande voz, como cuando un león ruge. Y cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces. Fíjense, cuando el Señor desciende, es que los 7 truenos hablan sus voces. Ya el librito estaba abierto, viene con él abierto. Entonces los truenos son manifiestos aquí. Los truenos, vamos a ver qué son los truenos entonces, porque estamos hablando de la aclamación. Y aquí cuando el Señor ruge como un león y clama y los 7 truenos emiten sus voces, esa es la misma aclamación que dice San Pablo, porque el mismo Señor descenderá con aclamación. Ahora vamos a ver entonces qué es la aclamación de Apocalipsis 10, cuando dice, cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y el profeta habla de esto claramente en el libro de las edades de la iglesia, en la edad de la Odisea, en la página 372. Y estamos en la primera pregunta: ¿qué es la aclamación? Dice en la página 372, ahora este mensajero de Malaquías 4 y de Apocalipsis 17, que es el 7º ángel, dice, hará 2 cosas. Primero, según Malaquías 4, Él convertirá los corazones de los hijos a los padres. Y segundo, Él revelará los misterios de los 7 truenos de Apocalipsis 10, los cuales son las revelaciones contenidas en los 7 sellos. ¿Qué son los 7 truenos? Las revelaciones contenidas en los 7 sellos. Muchas personas están pensando, bueno, cuando yo sepa los 7 truenos, oye, eso va a ser tremendo. Bueno, ¿y qué son los 7 truenos? La revelación contenida, traída en los 7 sellos. Mire que fíjese, una cosa tan grande y tan maravillosa. Y fíjese qué sencillo es. Es que Dios hace las cosas así sencillas, porque los hijos de Dios son personas sencillas que no saben mucho. Imagínense que Dios vaya a hablarle a sus hijos en la altura de su mente y en la grandeza de quién lo va a entender. Pero Él se hace humilde y sencillo para que nosotros le podamos entender a Él. Entonces, cuando la humanidad lee, 7 truenos, eso es algo tremendo. Cuando eso ocurra, eso se va a oír alrededor de la tierra, ese sonido tan fuerte. Y mire, los 7 truenos, trueno es la voz de Dios. Fíjense qué sencillo es. 7 truenos, la revelación de los 7 sellos, lo que contienen los 7 sellos. Bueno, y en sí se está oyendo alrededor del mundo, pero la gente no sabe que esos son los 7 truenos. Porque trueno es la palabra de Dios, la voz de Dios. Y mis ovejas oyen mi voz. Las ovejas de este tiempo, ¿qué van a oír? La voz del Señor. ¿Y cuál es la voz del Señor en este tiempo? La revelación del misterio de los 7 truenos. No van a oír otra cosa. Es para ellos. Y como es para ellos, ¿qué otra cosa pueden querer los hijos de Dios? Si esto es lo más grande que Dios le ha dado a su pueblo. Mire, Daniel quiso saber muchas cosas. Y el Señor le dijo, no, cierra las palabras del libro de esta profecía hasta el tiempo del fin. Daniel quiso saber lo que nosotros sabemos hoy en día. Pero el Señor le dijo que eso era hasta el tiempo del fin. Y gracias al Señor que nosotros estamos en el tiempo del fin. Mire, el Señor dijo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue el mayor de todos, mayor que Moisés, mayor que Elías, mayor que todos los demás. Y el más pequeño de nosotros es mayor que el mayor del Antiguo Testamento, mayor que Juan el Bautista. Así es que imagínese, usted no sabe todavía bien lo que es. Mire, muchas veces no sabemos ni quiénes somos nosotros.
Y cuando no sabemos quiénes somos nosotros, pues no podemos actuar como lo que realmente somos. Y por eso es que ha venido la revelación para el pueblo de Dios, para que cada uno sepa quién es y en qué posición Dios lo ha colocado en este tiempo. Y para irnos en el rapto, la revelación ha sido dada y necesitamos saber ciertas cosas principales para podernos ir en el rapto. No es cosa de sentir un frío por aquí o cosas así. Es algo superior a eso. Y la novia, dijo el profeta, estaría esperando por esa revelación. Ahora, ya sabemos que la aclamación son los truenos. Y los truenos son la revelación dada, contenida en los sellos. Esa es la aclamación. Sabemos que esto es más sencillo y más fácil de lo que muchos se imaginaban. Y sabemos que esta aclamación iba a ser dada por el Señor en el tiempo del fin, en el tiempo en que estaría sobre la tierra el profeta de Malaquías 4:5, que nosotros sabemos que es el hermano Branham. Y ya todo esto fue efectuado. Es el tiempo también de las 10 vírgenes, porque es el tiempo del clamor de medianoche. Es el tiempo en que las prudentes se levantan a buscar el aceite, o más bien, a descubrir que tienen aceite. Y las fatuas se levantan a ver, porque creían que tenían algo y lo que tienen es humo. Es apariencia, pero eso no hace ningún bien. Y ellas están locas por allá buscando aceite. Pero está sucediendo algo muy importante, porque es el tiempo también de entrar a las bodas del Cordero. Ahora muchas personas pensaban también, bueno, cuando yo esté ahí en el cielo y entre a la boda del Cordero. ¿Qué son bodas? Bodas son la unión de dos seres que se aman. Y Cristo ha descendido con aclamación. Y los hijos de Dios se han unido a Cristo. La novia de Cristo se ha unido. Y esas son bodas. Y son las bodas del Cordero. Ahora las personas en el mundo y las religiones pensaban, bueno, eso va a ser una cosa tremenda, como una boda acá terrenal. No es en esa forma así, sino que es la unión de Cristo con su novia. Y esto ya ha acontecido, estamos en la boda del Cordero. Dice que las prudentes entraron con él a las bodas. Solamente son las prudentes las que entran con él a las bodas. Y si falta alguna de las prudentes que está por allá, Dios la llama y entra con él a las bodas y sigue entrando todos los que falten. Lo que se está haciendo hoy en día es buscándose todos los que pertenecen a la novia para que entren con él a las bodas. Y luego la cena, eso va a ser allá arriba. La cena será allá arriba donde todo está esperando por nosotros. Ahora sabemos que todas las prudentes, todos los escogidos, tienen que entrar con el Señor a las bodas. O sea que no nos vamos a ir de aquí hasta que todos hayan entrado. Y por eso es que cuando se camina para acá y para allá llevándose el mensaje, es buscando a todos los escogidos que falten de venir, que falten de estar dentro para que entren a las bodas del Cordero. Y cuando todo esté concluido, pues ya estaremos listos para irnos de aquí. Si no nos hemos ido ya, pues debe usted dar gracias al Señor si vino este año, porque si nos hubiéramos ido el año pasado y usted llegó este año, mire, el que usted esté metido en una denominación y no esté en la palabra, eso no es excusa para que, no, si yo no sabía nada. Si todos los que estén allá en las denominaciones se van a quedar. Por eso es que ha venido la aclamación, por eso es que ha venido la voz del Señor a través de un profeta para llamar a sus escogidos, salir de medio de ella, pueblo mío. Y a medianoche se oyó un clamor, he aquí, viene el esposo, salir a recibirle. Tiene que salir todo escogido. No se puede quedar allá. El que se queda allá, pues, se quedó también cuando ocurre el rapto. Pero el que salió de las denominaciones también saldrá de aquí de la tierra a la fiesta espiritual, a la fiesta grandiosa que hay allá arriba.
a la cena del Cordero. Este es el tiempo más grande de todos. Desde los tiempos de Adán para acá no ha habido otro tiempo más grande que este. Porque este es el tiempo en que la Biblia dice, los entendidos entenderán. Mire, y esto, la parte más grande de eso nos toca a nosotros. Porque muchos de los entendidos del tiempo pasado quisieron entender muchas cosas y no las pudieron entender porque el Señor no se las quiso explicar, porque no era para aquellos tiempos. Y eran hijos de Dios, pero Él lo tenía todo reservado para este tiempo. Y ahora en este tiempo los entendidos, los escogidos, entenderán. ¿Qué van a entender? Entender todos los misterios de Dios. No algunos, todos los misterios de Dios. Y para eso Dios dijo, a la voz del séptimo ángel, todo el misterio de Dios será consumado, dado a conocer. Como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Él lo estuvo anunciando siglos y siglos atrás. Ahora, ¿y por qué este misterio no había sido dado a conocer en tiempos pasados? Este misterio de los 7 truenos, porque si es dado a conocer en los tiempos pasados, o si Juan hubiera escrito el misterio de esos 7 truenos, lo que esos truenos hablaron, entonces el diablo hubiera hecho mucho escándalo, hubiera estorbado la obra del Señor. Pero el diablo no sabía nada de esto. Y aunque los hijos del Señor tampoco lo sabían, pero el Señor estaba dirigiendo todo. Y ahora cuando ya el diablo no tiene oportunidad de hacer nada, entonces es que ha sido revelado a todo el pueblo de Dios. Ahora, el pueblo del Señor hoy en día tiene más de revelación de Dios que lo que tuvieron aún los apóstoles del Señor. ¿Qué le parece? Mire, Juan escuchó estas cosas y cuando las iba a escribir, el Señor le dijo, no las escriba. No las escriba, sella las cosas que los truenos han hablado. Eso le corresponde al séptimo ángel. Y el séptimo ángel es el mensajero nuestro. Mire, nosotros deberíamos de estar tan y tan agradecidos al Señor de vivir en este tiempo. Oiga, que eso no tiene comparación. Que el grado espiritual que debería vivir cada uno de los escogidos en este tiempo debe de ser más alto del que vivieron los antiguos, del que vivieron los apóstoles y del que vivió la iglesia en los tiempos pasados. El grado espiritual de los escogidos hoy debe ser aún más alto y vivir unas vidas espirituales aún más fructíferas, aún más consagradas al Señor. Porque no crea que lo que hemos recibido es poco. Todos desearon esto que nosotros hemos recibido y nosotros lo recibimos sin elección nuestra. ¿Qué hizo usted para recibir esto? Nada. Dios fue el que lo envió a vivir en este siglo XX y como esto aconteció en este siglo, pues es para usted. ¿Qué es la aclamación? La aclamación es la revelación de los sellos. La aclamación es lo que los truenos han hablado. La aclamación es el mensaje de la hora. La aclamación es un profeta con un mensaje de Dios llamando a los hijos de Dios para la preparación del pueblo de Dios. Es un tiempo glorioso, es el tiempo también de la siega. Mire, todo lo que se ha reunido en este tiempo. El tiempo de las bodas del Cordero, el tiempo del clamor de medianoche, el tiempo de los 7 truenos, el tiempo de la revelación de los sellos, el tiempo del fin, el tiempo de la siega, el tiempo en que el trigo es recogido y el tiempo en que la cizaña es atada en manojo para ser llevada y quemada en el fuego. Todas estas cosas estaban señaladas para este tiempo. Y ahora es que ha sido hecha la división, la separación del trigo y de la cizaña, de los hijos de Dios y de los hijos del diablo. Y ahora, por la gracia de Dios, es que se sabe quién es quién. Antes, cuando estábamos allá en las denominaciones, no sabíamos quién era quién. Sabíamos que había algo acá adentro hablando, pero no sabíamos ni quiénes eran. Y buscábamos al Señor y sabíamos que faltaba algo, pero no sabíamos en realidad lo que era. Pero lo que faltaba era oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oír lo que el Señor tenía para decirnos a nosotros. Ahora sabemos lo que es la aclamación. Y conoceréis la verdad, la palabra,
la aclamación y ella os libertará. ¿Fue libre usted de los dogmas, credos y tradiciones? ¿Fue libre usted de las ideas de universidades y de las ideas de seminarios interpretando la palabra de Dios, cada cual a su manera? Oh, sí, hemos sido libertados y ahora tenemos la interpretación que Dios le ha dado. Ahora no podemos fallar. Ahora tenemos la verdad, la conocemos y ella nos ha libertado. Ahora no nos pueden venir con el cuentito. Usted tiene que brincar para arriba para tener el espíritu. O tiene que hablarle alguna lengüita, aunque sea una nada más. Ahora los escogidos saben más que eso. Ahora los escogidos están gozándose en las bodas del Cordero. Es el tiempo del fin. Y es el tiempo, el fin de los tiempos. Y es el tiempo más horrible y triste para la cizaña. Porque ha llegado el tiempo del fin para ella. El tiempo en que será desarraigada. El tiempo en que será quemada. Y es dicho, el que esté sucio, ensúciese más. Pero es el tiempo más glorioso. Es el tiempo más deseado por todos los seres humanos, hijos de Dios. Este es el tiempo más glorioso y más deseado de todos. Porque es el tiempo de los escogidos siendo llamados por el Señor y siendo preparados para el rapto. Es el tiempo en que para los escogidos, dice la palabra de Dios, el que esté limpio, límpiese más. Límpiese más porque estamos para irnos. El santo, santifíquese todavía más. Esto nos dice algo a nosotros. Usted está limpio, pues busque a limpiarse más. Usted tiene los zapatos bien limpiecitos, pues denle más brillo. ¿Entendió ahora más, verdad? El santo, santifíquese todavía más. Puede todavía santificarse más. Es el tiempo de la aclamación. Es el tiempo de la revelación de la verdad en su plenitud. Es el tiempo nuestro. Ahora, fíjese, usted está aquí, no porque quiere estar aquí. Y si usted está aquí porque quiere estar aquí, porque vino a ver o algo así, algún día se irá. Pero si usted está aquí porque Dios habló a su corazón y Dios es el que ha abierto su corazón y su entendimiento para entender la palabra de Dios, mire, es que Dios lo ha llamado a usted. Y el Señor dijo, nadie puede venir si el Padre no lo trae. Usted ha sido traído por el Padre Celestial porque usted es un hijo de Dios. El diablo tratará de decirle a usted que usted no es un hijo de Dios. Pero el Señor le dice que usted es un hijo de Dios. Porque Él dijo, mis ovejas oyen mi voz, mi palabra, y me siguen. Y si usted está siguiendo la palabra, el mensaje, es porque usted es oveja. El que no es oveja, mire lo que ha hecho. No, yo no estoy interesado en eso. Eso yo no lo creo, ni lo puedo entender tampoco. Por eso no podéis oír mis palabras porque no soy de mis ovejas, dijo el Señor. Esto llena nuestro corazón. Nuestro corazón rebosa al conocer todos estos misterios, porque son misterios que han sido dados a conocer con la voz de aclamación, que es la revelación de los 7 truenos. Usted no sabía esto antes, pero ahora que los truenos han hablado, todos estos misterios están claros para nosotros. Y todavía hay más. Ahora usted entiende eso, pero hay algunos que todavía no los entiende, pero que los va a entender así como entiende la simiente de la serpiente, así como entiende las 7 edades, así como entiende el bautismo en agua, así como entiende que Dios es uno y no 3. Todas esas cosas que usted entiende ahora, así mismito entenderá del resto de los misterios que todavía no entiende. ¿Qué debería entonces usted hacer? Santifíquese más, límpiese más, prepárese más para que siga entendiendo las cosas que todavía no entiende. Busque más al Señor, porque es el Señor el que le enseña a usted lo que ya ha sido revelado. Es el tiempo en que Dios ha hablado. Y aquí estamos para oír lo que dice la aclamación.
No estamos para oír lo que dice fulano de tal o fulano de tal, sino lo que Dios ha dicho cuando Él ha descendido del cielo. Y eso no es otra cosa sino el mensaje de la hora. Y eso no es otra cosa sino el pan de vida, el pan de los hijos de Dios, lo cual a los perrillos no es permitido comer. Pero para los hijos de Dios, ese pan de vida, ese mensaje, es algo glorioso, es algo sabroso. Y cuando los hijos de Dios comen ese pan de vida, ¿saben lo que le pasa? El Señor dijo, el que oye mi palabra tiene vida eterna. No es cualquier cosa. El que oye este mensaje no recibe cualquier cosa. Es vida eterna, tiene vida eterna. Oye, esto es lo más grande que puede uno oír, porque es lo que le produce vida eterna. Usted oye lo que dice fulano de tal o la denominación tal, eso no le produce nada. Eso más bien lo que le trae es más juicio. Bendito el Señor para siempre. Ahora, ¿qué es la aclamación? Es el mensaje de la hora. ¿Qué es la voz de arcángel? Es la resurrección. ¿Y qué es la trompeta de Dios? Es el rapto. Ahora nosotros, desde el 1963 hasta este año 73, estamos en la voz de aclamación, en la aclamación. Todavía no ha llegado la trompeta de Dios, que es la resurrección. Estamos en la aclamación. Es el evento más largo de todos. La aclamación es lo que toma más tiempo. ¿Por qué? Bueno, ya mismo le voy a explicar. ¿Para qué es la aclamación? Ahí va a estar la explicación de por qué es el tiempo más largo. ¿Para qué es la aclamación? La aclamación, ya sabemos que son la revelación de los truenos, que es el mensaje del profeta, que todo es lo mismo. Y esa aclamación ha venido para llamar, recoger la novia de entre las denominaciones. La aclamación tenía un propósito: recoger los escogidos de entre las denominaciones, recoger el trigo. ¿Y cómo la está preparando? ¿Y qué es lo que prepara a la novia? La aclamación. ¿Y qué es la aclamación? Los sellos. ¿Y qué son los truenos? Los truenos son la revelación contenida en los sellos. Ahora, vamos a ver lo que dice el profeta con relación a los truenos y al rapto de la novia. Vamos a leer por aquí en la página 105, 104 y 117 de los sellos. Y esto lo dice en el primer sello. Y esto es bueno que lo entendamos bien cuando el profeta habla antes de la apertura de los sellos y cuando habla después de la apertura, porque hay que entender todas estas cosas para entonces uno tener el cuadro claro y completo. Mire, antes de los sellos está el abierto. Antes de darse a conocer a los hijos de Dios el misterio de los 7 truenos, mire cómo el profeta habló. Página 104 de los sellos dice: al fin de la edad pentecostal, la edad de la Odisea, según la palabra de Dios, y que Dios me ayude en esta noche para mostrárselo, debemos recibir un mensajero que tomará todas las cosas que ellos dejaron sin terminar y revelará todo el secreto de Dios, para aparejar la novia para el rapto, aparejarla, prepararla, tenerla lista. Luego vienen 7 truenos misteriosos que ni están escritos, correcto. Y yo creo que por medio de los 7 truenos será revelado en los últimos días lo que se necesita para aparejar la novia, para tener la fe del rapto. Porque con lo que tenemos ahora no podríamos subir. Con la fe que tenemos, fíjese, está hablando antes de la apertura de los sellos. Está en el primer sello, pero todavía no lo ha abierto, no está abierto. Y él dice, tiene que venir algo. Y los truenos
darán a conocer lo que se necesita para la novia tener la fe para el rapto. Porque con lo que tenemos ahora no podríamos subir. Hay algo que tiene que venir para aparejarnos, porque estamos ahora apenas, porque como estamos ahora apenas podemos tener suficiente fe para la sanidad divina. Tenemos que tener suficiente fe para ser transformados en un momento y ser sacados de esta tierra. Y veremos más adelante, Dios mediante, dónde está eso escrito. ¿Qué le parece? Antes de la apertura de los sellos, no había suficiente fe. Aún lo que había era bastante escaso para recibir sanidad divina. Y él dice, y para irnos en el rapto, para irse la novia en el rapto, necesita muchísima fe. Pero él dice que viene algo que hará y revelará a la novia lo que se necesita para el rapto, para la fe del rapto. Ahora vamos a leer el otro lado aquí, la página 117, que aquí habla él más claro acerca de este misterio grande. Él dice, ahora piense bien, Juan escribió esto que tenemos, pero cuando empezó a escribir los otros 7 truenos, le dijeron, no lo escribas. Ahora, Juan tenía comisión de escribir todo lo que viera, pero cuando tronaron estos 7 truenos de Apocalipsis 10, entonces le fue dicho, no escribas nada de esto. Estos son misterios que todavía no conocemos. Recuerde que está hablando el profeta aquí en el primer sello, antes de la apertura del primer sello. Y él dice, todavía no conocemos esos misterios de los 7 truenos. Pero la opinión mía es que será revelado ya muy pronto. Esa misma noche iba a comenzar. Será revelado ya muy pronto. Y esto, la revelación de esos misterios, de esos 7 truenos, dice, y esto impartirá fe y gracia a la novia para ser raptada. Bueno, ¿qué es lo que le va a dar la fe para el rapto a la novia? ¿Qué es lo que le imparte la fe para el rapto a la novia? ¿Es un frío que sienta por aquí o por acá? La revelación de los truenos. Lo que los truenos han hablado, esos misterios que han sido dados a conocer, todo eso es lo que le imparte a la novia la fe para irse en el rapto. Y mire, la Biblia dice que hay un Señor, un bautismo, y dice que también hay una fe. Ahora el profeta dice, con lo que tenemos ahora, con la fe que tenemos ahora, más bien en el grado que está la fe, antes de la apertura de los sellos, escasamente para sanidad divina hay. Porque hay una sola fe. O sea que no hay una fe para el rapto y otra fe para recibir sanidad divina. Es una sola fe. Ahora esta fe, hemos visto y oído en mensajes del profeta que él, cuando ya ha terminado de predicar y está orando por los enfermos, él algunas veces ha dicho, veo el local envuelto en una nube blanca y la fe ha subido muchísimo y ahora puede pasar cualquier cosa. O sea que la fe de los hijos de Dios va subiendo a grados y eso debemos entenderlo. Mira, algunas veces algunos tienen la fe a tal grado que pueden recibir sanidad de un dolor de muela, de dolor de cabeza, pero cuando se llega a una cosa bien grande, no me llega hasta ahí la fe. ¿Ves? Pero cuando la persona entra en el conocimiento de estos misterios que han sido revelados, estos misterios de los 7 truenos, la fe va subiendo y subiendo y subiendo hasta que llega a un punto que diréis a este monte, pasa desde aquí a allá y se pasará. Gloria al Señor. Fíjese la importancia de conocer estos misterios realmente como son, porque la fe
para el rapto depende de conocer esos misterios y ese mensaje que ya nosotros hemos creído. Porque yo creo que aquí no hay ninguno que esté dudando ninguna de las partes del mensaje. Todos lo hemos creído. Pero ahora el Señor nos va enseñando y dándonos entendimiento para conocer lo que ya hemos creído. Ahora, fíjense, el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Ahora, como un grano de mostaza, que es el más pequeño de todo, de todas las simientes, es el más pequeño. Pero al sembrarlo, empieza a crecer, al echarle agua, empieza a crecer y viene a ser el más alto de todos los árboles, que llega hasta el cielo. La fe, el Señor la compara en esa forma, con un grano de mostaza. Y nos dice, si ustedes tienen fe como un grano de mostaza. Ahora, ese grano de mostaza tiene que recibir el agua y empezar a crecer y a crecer hasta que llegue al cielo. Entonces esa fe tiene que recibir agua y agua y agua y agua que siga creciendo hasta que en cualquier momento estaremos en el cielo con esa fe. Todo es sencillo. Y para que esa fe crezca, siga subiendo y subiendo al grado que debe subir, entonces, ¿qué hay que hacer? Echarle agua. ¿Y cuál es el agua? La palabra, el mensaje. Por eso es tan importante estar escuchando la palabra, porque la fe viene por el oír, y por el oír de la palabra de Dios. No por cualquier cosa, por el oír de la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios en esta edad? Lo que los truenos han hablado. Mire, si en los tiempos pasados hubiera sido dado a conocer este misterio de los 7 truenos, hubiera tenido que acontecer el rapto en aquellos tiempos. Porque es que la revelación de estos misterios lo que produce es esa clase de fe a tal altura y a tal grado que cuando llega a ese grado, pues, se va de aquí uno. Estamos creciendo. No decimos que ya hemos llegado, pero sabemos una cosa, que vamos caminando. Vamos caminando hacia adelante y esperando en el Señor llegar muy pronto. Si no nos hemos ido es porque todavía no hemos llegado a donde tenemos que llegar. Pero tenemos la promesa del Señor de que llegaremos. Y el Señor ha dicho que habrá un rapto. Y es con nosotros la cosa. Y usted sabe que es con usted. Ahora, el diablo tratará de estorbar ese rapto. Él siempre ha tratado de estorbarlo, ya se le hizo muy tarde. Ahora lo único que puede hacer es darle pellizcos a uno. Pero que le molestan a uno. Pero cuídese de él. Porque él está como león rugiente buscando a quien devorar. Porque sabe que le queda poco tiempo. Mire, hasta que los sellos no fueron abiertos, hasta que no se dio a conocer el misterio de los truenos, el diablo no sabía el tiempo que le quedaba. Pero ahora, cuando ha sido dado a conocer todo el misterio de Dios, ya él sabe que el tiempo es corto. Ay, ya está por ahí el milenio. En el 77 será introducido el milenio aquí en la tierra. Ay, no quisiera vivir yo el milenio ese de paz, porque va a ser paz y tranquilidad para los hijos de Dios. Pero como a él no le gusta eso de esa paz y tranquilidad, ese va a ser un tormento para él, 1000 años sin poder hacer nada, 1000 años de vago. 1000 años de vago aquí en la tierra, imagínense, sin poder hacer nada, atado. Eso va a ser una cosa terrible para el diablo. Y ver que la gran tribulación está ahí pegadita. Mire, él ahora es que él ha sabido que le queda poco tiempo. Y ahora, como ha sabido que le queda poco tiempo, está tratando de hacer todas las cosas lo más rápido que pueda y tratar de destruir a los hijos de Dios, a la novia, si puede destruirla. Por eso es que tenemos que cuidarnos y por eso es que tenemos que mantenernos en la palabra, en lo que los truenos han hablado, porque fuera de ahí no hay defensa para nadie. Usted se sabe un poquito de lo que Dios ha hablado en este tiempo
y ya está corriendo grave peligro. Sí, Señor, amén. Mire que si salirse un poquitito nada más del mensaje de la hora, si el diablo no le dan un ojo, le dan una oreja. Le lleva la oreja. Pero algo le pasa. Bueno, y yo creo que hemos pasado por esas experiencias. Yo mismo las he pasado. Y cada vez que he notado que me he salido de un chispito de algo, algunas veces lo he notado antes, algunas veces después que he pasado el sufrimiento, me he puesto a averiguar dónde fue. Porque uno estar detrás de la palabra de Dios, eso es una protección completa. Pero cuando uno se sale una gotita, ahí el diablo trata de destruirla a uno. Eso es igual que cuando un muchachito, si uno está pegadito al papá de uno, nadie se atreve a hacerle nada a uno. Pero uno se despega un poquito del papá de uno y ya el que le gusta abusar por allá no ve el papá de uno, ¡pah! Tu cocotazo, ahí lo lleva. Eso es lo que pasa, pero el diablo respeta a Dios. Y si estamos al ladito del Señor, ¿quién tocará a uno de los escogidos? Pero si nos despegamos un poquito de su palabra, sepas de que, aunque sea un cocotazo, el diablo se lo va a dar. Y después no se queje, métase otra vez a la palabra y pídale perdón al Señor, porque es que estamos en una lucha grande, pero sabemos que la victoria es nuestra. ¿Qué es la aclamación? Es el misterio escondido en los 7 truenos, el cual ha sido dado a conocer, lo cual es la revelación de los 7 sellos, conforme a como dice el profeta. ¿Y para qué han venido? Ha venido para llamar a la novia. Ha venido la aclamación para restaurar a la novia a las doctrinas apostólicas. Y ha venido la aclamación para preparar a la novia, dándole la fe para el rapto, para llevársela de esta tierra el Señor y llevarla a la mansión celestial, a la gran cena del Cordero. Dios nos bendiga en esta noche, Dios nos guarde y nos ayude a llegar pronto a donde debemos de llegar.